Ok, hoy vamos a hablar sobre introducción a programación en Python parte 6. Vamos a hablar un poquito sobre programación en objeto orientado y vamos a hablar un poquito sobre clases. Otra vez vamos a utilizar lo que aprendimos en el episodio pasado sobre las funciones y lo vamos a aplicar todo y lo vamos a poner todo junto para que podamos hacer un programa para crear estudiantes, básicamente. Entonces espero que les guste el video y vamos a eso. Ok, bienvenidos y bienvenidas al episodio número 6 o parte número 6 de la introducción a programación en Python, en donde vamos a hablar sobre qué es la programación orientada a objetos. Vamos a hablar un poquito de por qué se utiliza la programación orientada a objetos y también vamos a programar en objeto orientado. Vamos a utilizar clases y funciones que aprendimos en el video anterior y vamos a aprender sobre qué son constructores. Ok, vamos a hablar sobre qué es la programación orientada a objetos o Object Oriented Programming, como se le diría en inglés, y la abreviación de eso en inglés sería OOP, así que cada vez que vean OOP o algo así, ya saben que es programación orientada a objetos, ¿ok? Lo primero que vamos a aprender es sobre qué es, ¿no? Básicamente, OOP o programación orientada a objetos se podría decir, es un modelo, un paradigma de la programación donde nos permite tener guías para escribir mejor código que es más fácil de leer y crecer en términos de una base de código. Se podría decir que en OOP es como una planilla o un esqueleto, ¿no? A mí me gusta pensarlo como una planilla o un esqueleto de algún tipo de cosa que estoy tratando de crear. Por ejemplo, si fueras a decir un carro, es el general, pero si quieres decir cosas como un Ferrari o un Toyota, ya tienes más cosas específicas, pero siguen siendo de la clase general del carro. ¿Ok? Y que dice acá que es un esqueleto de programación con una serie de instrucciones para un proceso en específico. Ya, por ejemplo, ese proceso específico que les di, la definición de un carro. Ok, ahora, ¿por qué se usa la programación orientada a objetos? OOP nos permite que el código sea reutilizable, organizado y fácil de mantener. Porque básicamente es como cuando hablamos sobre las funciones, que nos ayudaba a encapsular una específica parte del código, pero en este caso ahora estamos encapsulando funciones dentro de esa misma clase que nos ayuda a hacer la programación orientada a objetos. Entonces, por eso es que cuando utilizas este paradigma o este modelo de programación, te ayuda a no repetirte tanto en términos del código. Por ejemplo, aquí dice, nos permite escribir código limpio y no tener que repetir el código tantas veces. Una cosa que es muy importante es el principio DRY, que significa do not repeat yourself, y en el español significaría nunca te o no te repitas todo el tiempo. Entonces, ¿qué significa eso? Que cuando escribes código, tú quieres ser ese tipo de programador que cuando escribas código tenga una muy buena organización para que cuando alguna otra persona o algún otro developer trate de aprender tu base del código, ellos la puedan leer sin tener ningún problema. Ahora, si tú no sigues el principio dry y empiezas a escribir diferentes partes del código repetidas, viene otro developer y se confundiría, ¿no? Entonces, esos son como diseños que han creado en la programación y esta es una parte de los beneficios más importantes de OOP, ¿no? Ok, ahora vamos a hablar de cómo se define programación orientada a objetos. Básicamente vamos a hablar de dos cosas, objetos y clases. Las clases, básicamente dentro de ellas tienen atributos y tienen funciones. Eso es algo que deberías mantener en tu mente. Y el objeto es básicamente el tipo de dato que retorna después de instanciar una clase, ¿no? Supongamos, y para hacerle esto más específico, vamos a suponer que existe una clase de tipo estudiante, como pueden ver acá, y la vamos a llamar, la vamos a instanciar o la vamos a comenzar, y básicamente una vez que instanciemos esa, la vamos a guardar dentro de una variable, y esa variable se va a volver un tipo de dato objeto, por decir así, de la clase estudiante. Entonces este ejemplo es fácil de entender porque básicamente tenemos esta clase estudiante, no toma ningún argumento, y eso les voy a explicar un poquito después con el constructor. Y se está guardando dentro de una variable que se llama objeto. Esta variable no necesariamente se tiene que llamar objeto, se puede llamar lo que tú quieras, pero le puse objeto para que puedan entender. Ok, ahora vamos a hablar de un ejemplo de una clase. Vamos a hablar un poquito sobre el código pseudo. Otra vez, como les he dicho muchas veces, siempre antes de ir a hacer un proyecto nosotros queremos tener nuestro código pseudo para poder entender un poquito qué es lo que queremos hacer, ¿no? Básicamente aquí vamos a crear una clase llamada estudiante. Esa clase estudiante va a tener dentro de ella, acuérdense las dos cosas que hablamos, va a tener atributos y funciones. Dentro de ella va a tener características o atributos de un estudiante. Ya puedes empezar a pensar cuáles son los atributos de un estudiante. En este caso yo puse la altura del estudiante, qué grado es el estudiante, el género, si es femenino o masculino, o podrías llamarse sexo, si quisieras decirlo así. Yo me le refiero a género por simplicidad. O nombre.
¿verdad? Entonces tenemos esos 4 tipos de atributos o características que puede tener un estudiante. Obviamente se pueden agregar más, pero en este caso las dejamos a esas 4. Ahora dentro de esa clase queremos tener varias funciones, ¿no? Normalmente obtener es igual a get en inglés. Normalmente se dice get si quieres obtener algún tipo de data, ¿no? Entonces vamos a quedarnos con ese nivel de programación y vamos a llamar las cosas como get, porque obten no es algo muy común que se vea en la programación. ¿Ok? Entonces vamos a decir get altura, una función que se llama get altura, otra función que se llama get grado, otra función que se llama get género y otra función que se llama get nombre. Entonces estas 4 funciones básicamente están tratando de obtener la altura, el grado, el género y el nombre del estudiante. ¿Ok? Y esas son las funciones que están dentro de esa clase. Ahora, si quisiéramos definir otro estudiante, un ejemplo, ¿no?, de cómo funciona la clase como una plantilla, solo tendríamos que usar la misma guía de la clase estudiante que ya definimos aquí. Obviamente es bastante general, nada específico, y cambiar los atributos a sus valores correspondientes, ¿ok? Entonces, como puedes ver el ejemplo acá abajo, estoy instanciando 2 objetos o 2 clases. Obviamente no está el tipo de datos retornando, pero estoy instanciando 2 clases, tipo estudiante, y le estoy pasando los argumentos. Entonces, como puedes ver, estoy utilizando la misma plantilla de estudiantes para crear 2 estudiantes diferentes. Entonces, como puedes ver acá, tenemos estudiante, por ejemplo, vamos a decir que este es estudiante 1. El nombre es Jessica, su altura es 1,50 metros, grado segundo y género femenino. Y en el otro tenemos el nombre Miguel, altura 1,80, grado tercero y género masculino. Entonces, como puedes ver, este es un ejemplo de cómo esa plantilla funciona para hacer 2 ejemplos diferentes o 2 objetos diferentes, ¿verdad? Uno siendo el objeto de Jessica y otro siendo el objeto de Miguel. Ok, ahora como les mostré anteriormente, les di un ejemplo de cómo se podría utilizar la clase de estudiante y cómo se podía instanciar pasándole los argumentos como había mostrado anteriormente. En las clases en sí, se podrían decir argumentos, pero es más fácil de entender si utilizamos lo que se llama un constructor dentro de una clase. ¿Ok? Entonces vamos a explicarle un poquito sobre qué es un constructor. Un constructor es en una clase es básicamente cómo inicializas una clase y le asignas sus debidos atributos a la clase. Como puedes ver, ya anteriormente nosotros teníamos esta clase donde hablamos de la altura, el grado, el género y el nombre, pero no habíamos escrito nada específico dentro de esa clase. Se volvió específico cuando empezamos a escribir la clase específica para Jessica y para Miguel. Entonces, dentro de la misma clase hay un método o una función que se llama el constructor. Lo que hace ese método y función es que agarra los argumentos desde afuera de la clase y los vuelve privados dentro de la clase, por decir así, para que las otras funciones que estén dentro de esa misma clase puedan llamar esos datos. Y ustedes tranquilos, yo les voy a dar un ejemplo, ¿ok? Por ejemplo, vamos a hacer un poquito todavía en pseudocódigo, pero ya les vamos a dar un ejemplo en código, ¿no? Ok, entonces por ejemplo aquí como puedes ver, estudiante, nombre Jessica, altura 1,50 y grado segundo, género femenino. Como tú puedes ver, vamos a asumir que ya dentro de esa clase tenemos nuestro método constructor. Y básicamente cuando le pasamos esta data nos deja hacer cualquier otro tipo de computación o calculación. Vamos a decir, por ejemplo, si yo quisiera sacar el nombre de Jessica ya dentro de esta misma clase, la podría hacer asumiendo que tengo un constructor. Ahora vamos a hablar de cómo se escribe una clase en Python. Espero que esto te ayude a entender de lo que estamos hablando anteriormente. Esto va a ser un poquito más práctico que teoría, así que vamos a poner un poquito de atención. Ok, básicamente para escribir una clase en Python es como si estuviéramos escribiendo código pseudo. Tienes que definir class y después llamar el nombre de la clase. Normalmente el nombre de las clases, cuando estamos definiendo este tipo de programas, se comienzan en mayúsculas. Ves que las variables no necesariamente tienen que comenzar en mayúsculas, ya eso depende como tú lo quieras hacer. Yo cuando defino el nombre de una clase le escribo en mayúscula. Después tenemos que hacer los 2 puntitos y después dentro de ella se pueden definir las funciones o los métodos como le habías dicho anteriormente. Acuérdense que las clases pueden tener atributos y funciones, ¿ok? Así que vamos a abrir nuestro terminal, o perdón, nuestro editor, y vamos a salvar esto como clases.py y vamos a hacer nuestra clase estudiante. Como habíamos dicho anteriormente, vamos a hacer una función que se llame print estudiante.
Dentro de ella tienes que ponerle el self siempre. Cada vez que estás trabajando con unas funciones dentro de una clase tienes que definir el self obligatoriamente, si no te va a dar un error. Y lo que vamos a hacer es print Keith. Y ahora lo que vamos a hacer es correrlo, ¿no? Entonces, ¿cómo lo corremos? Vamos a llamar otra vez nuestro objeto, como habíamos dicho anteriormente. Objeto estudiante, lo puedo llamar objeto estudiante. Es igual a estudiante. Y después debería llamar este objeto acá. Y debería llamar esta función. Punto esa función. ¿Ves? ¿Ok? Aquí sí que aquí inicializamos esa clase estudiante. Tenemos ese tipo de adapto objeto. Y después utilizamos el tipo de adapto objeto para acceder a este método que ya está adentro. Este método o función. Entonces básicamente si lo corremos, debería de decir Keith. Y como puedes ver, dice Keith. Ahora lo siguiente que queremos hacer, vamos a volver otra vez a nuestro currículum. Y vamos a ver cuál es la otra función que nos dice. Get nombre, ¿no? Y otra vez tenemos el self y esta vez va a retornar Keith. Ahora, acuérdense lo que hablamos de las funciones, ¿no? Las funciones pueden imprimir, como tenemos acá arriba, o pueden retornar un valor, que ese valor lo puedes asignar a otra variable y hacer cualquier tipo de cosa que quieras hacer en ese caso, ¿ok? Ahora vamos a definir otra función acá que se va a llamar getName. Vamos a definir el self porque estamos dentro de una clase y vamos a return mi nombre. Se le doy acá y ahora en vez de llamar print estudiante, vamos a llamar getName y obviamente como tenemos el getName tendremos que llamar nombre o asignar ese valor retornado a otra variable e imprimirla. Ahora ponemos aquí nombre, le damos guardar. Ahora vamos para acá, le damos correr otra vez y básicamente nos debería imprimir Keith otra vez. Y como puedes ver, nos imprime Keith otra vez. Ahora, hay dos cosas, ¿no? Se pueden imprimir como repetí anteriormente o se pueden hacer return, que son devolver valores. Ahora vamos a volver otra vez a nuestro currículo y vamos a hablar un poquito más sobre cómo se escribe una clase en Python con constructor. Ahora, constructor, como les había dicho anteriormente, es la manera en que tú le asignas los valores desde afuera como argumentos, para que se puedan utilizar después dentro de las mismas funciones. En tal caso que no lo hagas de esa manera, no vas a poder acceder, por ejemplo, las variables que están fuera de la clase, porque en programación hay una cosa que se llama el encapsulamiento. Básicamente las variables que definas dentro de una función o dentro de una clase son privadas hacia cualquier otro tipo de cosa afuera de esa clase. ¿Qué significa que sean privadas? Que no las vas a poder acceder o no van a existir, por decir así, ¿ok? Ahora, vamos a hacer este método acá que se llama defInit. Normalmente en Python lo llaman así los constructores y significa inicializar, ¿no? Entonces cada vez que tú inicializas, tienes el self, obviamente porque estamos dentro de una clase. Y aquí vamos a pasar los argumentos que queremos obtener desde afuera. En este caso, como habíamos hablado anteriormente, que hace que acepte el nombre, la altura, el grado y el género, ¿ok? Y entonces, ¿qué es lo que hacemos acá dentro del constructor? Es básicamente llamar self.nombre, que significa yo, o por decir así, es como si estuvieras diciendo yo dentro de esta función. Y básicamente estoy utilizando el valor nombre. Es más fácil decirlo así, ¿no? Mi nombre es igual al nombre que tú llames desde afuera. Mi altura es igual a la altura que tú me des desde afuera. Mi grado es igual al grado que me des desde afuera. Y mi género es igual al género que tú me des desde afuera. Entonces eso es como construyendo la clase, ¿no? Desde los valores de afuera hacia adentro. Y después tenemos las mismas funciones donde en este caso para acceder a esos valores tenemos que utilizar el self.nombre o self.altura, self.grado, self.género. Entonces mi nombre, mi grado, mi género, mi altura. Y por eso es que tenemos que instanciar o tener el self dentro de la función como habíamos hablado anteriormente. Ok, así que ahora vamos a ir a ese ejemplo y vamos a crear un constructor en esta clase. Ok, entonces comenzamos haciendo el init. El init tiene que tomar el self, va a tomar el nombre, el grado, altura y género, ¿cierto? Self nombre es igual a nombre, como habíamos hablado anteriormente. Self grado es igual a grado. Self altura es igual a altura. Self género es igual a género. Y ahora que tenemos eso, podemos empezar a acceder los valores que necesitemos. En este caso vamos a hacer print de self
nombre. Y vamos a retornar self.nombre, ¿ok? Ahora, para que esto funcione, como ya definimos que tenemos un constructor y que tomamos estos argumentos, tenemos que pasarle esos argumentos a nuestra clase, a la inicialización de esa clase. Entonces en este caso podemos decir nombre es igual a Keith, grado, vamos a decir que yo estoy en quinto grado, altura es igual a 1.74 metros. Después el género, y lo voy a dejar como masculino. Género es igual a M. ¿Ok? Ok, ahora una vez que guardemos esto, ¿qué significa? Que acabamos de inicializar un estudiante con estas características o estos atributos que estamos pasando acá. Ahora, si queremos hacer el getName como lo teníamos anteriormente e imprimir el nombre, nos debería decir Keith otra vez. Pero en este caso, como puedes ver, en el código no hay nada escrito adentro de él. Todos son variables, es decir, es dinámico. ¿Qué significa eso? Que puedes pasarle cualquier tipo de valor e igualito funcionaría. No diría Keith, a menos que le cambiemos el nombre, ¿verdad? Vamos a cambiarle, ¿sabes qué? Vamos a cambiarle el nombre a José, solamente para que puedan entender, ¿ok? Ahora vamos a correr otra vez y como pueden ver nos dice José. Ahora vamos a llamar esto objeto estudiante, objeto estudiante 1 y vamos a volver a copiar y pegar esto, pero vamos a hacer un objeto estudiante 2. Este objeto se va a llamar Mike, ¿ok? Ahora vamos a utilizar la función print estudiante, solamente para no tener que escribir tantas líneas de código, para el primer estudiante y para el segundo estudiante, ¿ok? Ahora, como pueden ver, tengo dos estudiantes, en este caso, uno que se llama José y otro que se llama Mike, y la función que estoy utilizando es la que dice print estudiante, que básicamente me va a imprimir el nombre del estudiante. Ahora le damos aquí, y si le damos Python classes, no debería decir las dos cosas, ¿no? No debería decir primero que nada, nos debería decir José y después Mike. ¿Ok? Y como puedes ver, nos dice José y Mike. Ahora, si no pudiste entender esto, yo diría que le pongas un poquito más de pensamiento, pero básicamente aquí es como se define una clase, ¿no? Otra vez utilizando el principio de dry, do not repeat yourself, como puedes ver acá, estamos escribiendo una clase totalmente general, nada específico, y después cuando la inicializamos es cuando nos volvemos específicos, crear una clase de estudiante con los siguientes atributos, altura, grado, género y nombre que acabamos de hacer, y también crear funciones donde puedas obtener o imprimir los atributos mencionados anteriormente. Ok, entonces vamos a terminar y escribir más de esos atributos, ¿no? Vamos a quedarnos todo con los atributos de imprimir porque eso es más fácil. Vamos a hacer def print grado. Vamos a agregarle más métodos a nuestra clase. Ok. Ahora, si llamamos print estudiante, obviamente tenemos que llamarlos varias veces ahora. Vamos a llamar print grado, print altura y print género. Y vamos a hacer lo mismo para el estudiante número 2 para que vean la diferencia. Y para que nos demos cuenta de la diferencia, vamos a llamar esto a tercero. La altura, vamos a decir que José mide 2 metros. Género el mismo, 1.74, quinto año. Ok. Ahora lo único que hay que hacer aquí es cambiar el objeto, porque si llamamos el mismo objeto de antes nos va a dar la misma data. Así que cuando llamemos esto vamos a esperar que nos dé toda la información. La primera nos va a dar toda la información sobre José y después nos va a dar toda la información sobre Mike. Y vamos a volver a correr Python classes y como puedes ver nos retorna los valores que estamos buscando, ¿verdad? José, tercero, vamos a poner esto aquí un poquito, ok. Entonces el primero que sale es José, tercero o tercer grado, yo le escribí tercero. Él mide 2 metros y su género es masculino. Ahora el otro objeto es Mike, quinto año, después su medición es que es 1.74 metros y género masculino o sexo masculino. Entonces, como puedes ver, ese es un ejemplo de cómo utilizar una clase y crear dos instantes diferentes de estudiantes. Ahora con eso espero que hayas entendido, y si no lo has entendido te recomendaría volver a ver el video desde cero. O si no, dejarme tus preguntas en los comentarios, ¿sabes? Siempre me gusta ayudar a las personas en lo que necesiten, así que si tienes alguna pregunta me la puedes dejar en los comentarios, ¿ok? Ok, ahora vamos a saltar al ejercicio que se necesita para mejorar como programadores. La cosa en programación es hacer muchos ejercicios hasta que todo
te caiga en la cabeza como magia, por decir así. Ok, el ejercicio va a ser el siguiente. Necesito que crees un programa donde definas una clase llamada carro y le puedas pasar los siguientes atributos en el constructor. Ok. El primer atributo que quiero que le pases es puertas, es decir, el número de puertas. Y como pueden ver, el tipo de dato es un integer. El color tiene que ser un string. Si es convertible, el carro es convertible o no, entonces tiene que ser un booleano, true or false. Y el tipo de marca, que sería otro string. Entonces podrías decir, un carro de 2 puertas, color rojo, no es convertible y la marca es Ferrari, por decir así, ¿no? Y también quiero que definas 4 funciones que ya utilizamos anteriormente, o por lo menos ya sabes cómo hacerlo. Get puertas, es decir, obtén el número de puertas del carro, obtén el color del carro, obtén si es convertible y obtén la marca del carro. ¿Ok? Entonces para eso quiero que inicialices la clase para estos dos modelos de carro que te doy en un ejemplo acá abajo. El primero que te voy a dar es un Toyota no convertible, 4 puertas y de color rojo. Y el segundo es un Lamborghini convertible, 2 puertas azul, ¿ok? Así que quiero que pienses con los ejemplos que te he dado anteriormente de los estudiantes y trates de hacerlo para un carro para que puedas entender cómo hacer una clase. Muchas gracias amigos por quedarse hasta el final del video, espero que les haya gustado, espero que hayan aprendido un montón. Y ya saben, si tienen alguna pregunta o alguna duda me las pueden dejar en los comentarios. Y si te gustó el video, me apoyarías un montón dándole like, dándole a la campana de notificaciones para que cada vez que saque un video nuevo, un curso nuevo, te salgan las notificaciones y darle un subscribe a mi canal. Quiero decirle muchas gracias por ver el video y te aprecio un montón, ¿no? Entonces, nos vemos hasta la